Padre nuestro que está en el cielo, santificado, Señor, sea su bendito nombre. Agradecemos, Padre, la oportunidad que nos da de poder estar aquí para honrar y glorificar su nombre, Señor, para aprender todo lo que usted nos va a enseñar en esta hora, Señor. Gracias le damos porque a pesar de nuestras debilidades, Señor, usted sigue siendo fiel con nosotros, nos sigue teniendo misericordia, Señor, y nos sigue ayudando para seguir caminando en este camino hacia la eternidad. Guíe, Señor, los pasos de aquellas personas que no han podido venir, para que si van a venir puedan llegar con bien, Señor. Guarde de todo su pueblo alrededor de toda esta tierra. Sabemos, Señor, que hay pueblo en cada rincón de este mundo y le pedimos para que ese pueblo pueda conocer la verdad, Señor, y se pueda unir a la fila de su ejército. Gracias le damos por todo. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Tengan un feliz santo sábado. Todos los que nos acompañan este día de hoy, tenemos un buen grupo, y todos los que nos escuchan a través de internet. La lección de esta mañana es la número 10 y se trata de la destrucción de Jerusalén. Trataremos de hacerla un poco corta porque tenemos muchas actividades a lo largo de la mañana, así que pues iremos captando algunos puntos interesantes que tienen que ver con la lección, pero que ayer investigando un poco acerca de, más que todo sobre Tamuz, ya se ha hablado en algunas conferencias, pero quiero solamente por encima, ya creo que se va a preparar alguna cosa referente a esto, porque hay mucha cosa interesante que ayer que estaba buscando encontramos, pero quiero resaltar la parte del llanto por Tamuz, pero antes de ello vamos a ver el versículo de memoria de la lección, que nos dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportad, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y esto está en Jeremías 29:7. A mí me pareció interesante este versículo. Bueno, en ese momento pues iba el pueblo de Israel, el pueblo judío, iba a ser transportado hacia Babilonia, la advertencia que Dios les había dado, y Dios les dijo que rogaran por ese lugar donde iban a ir, porque si ese lugar tenía paz, obviamente ellos tendrían paz. Y si remontamos a nuestro tiempo con este versículo, nosotros debemos de procurar orar, bueno, ya no sé si por la paz, porque sabemos que paz no hay, pero sí procurar hacer conocer a Cristo en el lugar donde estemos, porque de esa manera nosotros tendremos más tranquilidad y podemos hacer conocer el mensaje. Entonces, en cada lugar donde nosotros estemos, pues procuremos dar a conocer el mensaje alrededor de nuestros vecinos, todas las personas que ya sea donde vivimos, y así hacer que estas personas pues puedan también tener paz en sus corazones, que en sí, al fin y al cabo, nos remontamos más a esa paz interior que debe de haber en la vida de las personas cuando conocen verdaderamente a Cristo. Y nos dice aquí, voy a leer la cita de Nahuay, que está en esta parte del sábado. Dice: dentro de pocos y cortos años, el rey de Babilonia iba a ser usado como instrumento de la ira de Dios sobre el impenitente Judá. Una y otra vez, Jerusalén iba a quedar rodeada y en ella entrarían los ejércitos sitiadores de Nabucodonosor, una compañía tras otra, compuesta al principio de poca gente, pero más tarde de millares y decenas de millares de cautivos iban a ser llevadas a la tierra de Sinar, para morar allí en el destierro forzoso. Joacim, Joaquín y Sedequías, estos tres reyes judíos, iban a ser por turno vasallos del gobernante babilonio, y cada uno a su vez se iba a rebelar. Castigos cada vez más severos iban a ser infligidos en la nación rebelde, hasta que por fin toda la tierra quedase asolada. Jerusalén, reducida a ruinas, chamuscada por el fuego, destruida el templo que Salomón había edificado, y el reino de Judá iba a caer para nunca volver a ocupar su puesto entre las naciones de la tierra. Pues es la descripción de lo que pasó en Jerusalén en la destrucción. Hemos venido hablando de Jeremías, de cómo una y otra vez iba dando mensajes acerca de que
Jerusalén iba a ser destruido, iba a ser sitiado por los babilonios y que ellos iban a ser llevados cautivos. Y vimos una y otra vez como el pueblo no hizo caso y le llamaba al arrepentimiento Jeremías, pero ellos no querían hacer caso. Pues y llegó el momento de que Jerusalén fue destruida y ellos fueron llevados cautivos, incluyendo los reyes que en ese tiempo estaban. Pero yo me quiero remontar a la parte del domingo, del llanto por Tamuz. Aquí nos habla de que leamos Ezequiel 8. Yo no sé quién de ustedes, no sé si todos, han visto las conferencias que hicimos en París sobre, ¿cómo se llamaban? Ezequiel 8 y 9 y el juicio sobre la iglesia. Ajá, exacto, no me acuerdo muy bien cómo se llamaban, pero cómo se fue desglosando el capítulo de Ezequiel 8 en esas conferencias y todo lo que se fue a las conclusiones que se fue llegando. Ha sido, bueno, una de las conferencias en las que más fuertes en cuanto a lo de la apostasía omega y cómo había ese paralelismo con el tiempo del fin. Recomiendo que los que no la han visto pues puedan hacerlo porque es muy interesante cómo todo se va cumpliendo, lo mismo que fue, es lo mismo que será, como dice Eclesiastés. El título era Ezequiel 8 y 9, pero venía a ser el juicio. La sentencia contra la iglesia militante, sí. Exactamente, entonces ahí pues no voy a hablar mucho de Ezequiel 8 porque ahí se plasmó y se dio a conocer todo lo relacionado con ese capítulo que le seguía a Ezequiel 9 también y cómo era en sí la sentencia contra la iglesia en este tiempo, como lo fue cuando Jeremías con Jerusalén, cuando se iba a destruir y al fin, por todo lo que estaban haciendo. Y si nosotros vamos leyendo ese capítulo, vamos viendo todo lo que hacía el pueblo idólatra de Israel y por qué Dios los iba a juzgar y les iba a hacer lo que les hizo, porque estaban totalmente en una apostasía total, adorando ídolos de los cuales él había dicho que no lo hicieran. No sé si alguien quiere comentar alguna cosa, si no, sigo. No, sencillamente que era verdaderamente toda una cuestión muy satánica. Sí. Pues hay el versículo de Ezequiel 8, Ezequiel 8, y no me acuerdo cuál es el versículo, cuando le dice que las mujeres están endechando a Tamuz. Ajá, aquí, Ezequiel 8:14 dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban así sentadas endechando a Tamuz, o llorando a Tamuz. Entonces yo ayer me fui a buscar más información. Bueno, ya se sabe que Tamuz fue el que nació el 25 de diciembre, y por lo cual se celebra la Navidad y todo lo que hay detrás de eso. Pero aparte de eso, se nos dice también que Tamuz fue asesinado, lo mataron y la verdad es que no sé cómo. Ángel creo que... Ajá, sí, bueno, yo leí que era por un jabalí, otros dicen que por un cerdo. Sí, bueno, de hecho un jabalí es un cerdo. Sí, sí. Un jabalí, un cerdo de monte. Y entonces fue muerto, pero dice que su amante, su esposa, era Ishtar, y que pasó a ser su hermana, después su amante. Bueno, hay toda una historia. Pero hay algo más interesante, porque dice que a Tamuz le llaman el dios de la primavera, y porque decía que él florecía o él resucitaba, porque eso fue porque primero nació en diciembre, pues con la primavera, pues resucitaba en primavera justamente para Pascua. Y dicen, y bueno, vamos a ahondar más en ese tema, pero estoy más o menos para que entendamos. Entonces, pero esos 3 meses de primavera era cuando florecía Tamuz y era cuando estaba, pero al llegar el verano moría nuevamente. Y entonces, por eso era que las mujeres lo estaban endechando, lo estaban llorando
y es algo que se hacía, eran ritos paganos o eran cosas de idolatría en ese tiempo que lloraban a Tamuz. Y hay un escrito que dice acerca de que era lo que pasaba con Tamuz cuando venía el tiempo de endecharlo, de llorarlo por su muerte, pues dice que hacían también una estatua de plomo que era hueca por dentro, en el cual introducían pirotecnia y la hacían detonar, y cuando detonaba, pues obviamente se derretía y le salían lágrimas por los ojos. Y entonces era como una rito que hacían ellos para decir que estaban tristes y orando por Tamuz. Aparte de todo, nos dice aquí, por eso quería traer para leer. Bueno, ya tenía relación con un día también, y era el domingo. Y el domingo, sí, sí. Dice, a ver, lo que quería leer. Resulta, dice, que el culto a Tamuz hacía uso fascinante de la pirotecnia antigua. Era una estatua hueca con los ojos de plomo, el interior calentaba hasta que el plomo se fundía y se vertían por sus mejillas, creando la impresión de lágrimas. Tamuz llora, explicaban sus sacerdotes, rogando que le traigan ofrendas y sacrificios. El llanto de Tamuz actuaba con enorme éxito sobre las emociones de la multitud. Como dijimos, eran en su mayoría mujeres y muchas personas se acercaban lamentándose y trayéndole regalos, que era lo que decían los sacerdotes en ese tiempo. Entonces, ¿qué sucedía en este culto? Pues dice que se apelaba mucho a las emociones, y eso era el culto en ese momento a Tamuz, que iban más a los sentimientos y que las personas estuvieran tristes y llorando la muerte de Tamuz. También nos dice que aquí una depuración sentimental por identificarse y compadecerse del héroe de piedra. Yo no sé si ustedes recuerdan qué ritos de alguna iglesia hacen este tipo de cosas. Lloran la muerte del que ellos hablan, Cristo, pero que en realidad nosotros cuando estudiemos este tema vamos a ver que no es realmente a Cristo que están llorando en una semana en la cual primero hacen una cuaresma de 40 días, que de hecho esa cuaresma, las raíces vienen de la misma diosa Ishtar, que dice que hizo un ayuno de 40 días llorando y clamando para que Tamuz resucitara. Y eso es en realidad el rito católico de los 40 días. No sé si en alguna conferencia lo ha dicho, yo no me acuerdo. Pero en sí, en realidad lo de la cuaresma viene de esa raíz pagana, como todo lo de la Iglesia Católica, ya lo hemos visto. El caso es, dice que la experiencia emotiva que produce el culto a Tamuz se producía a través de una manipulación de lo más barata, una estafa con lágrimas artificiales hollywoodianas. Se puede decir que el culto a Tamuz fue la primera novela trágica, culebrón del mundo, extractor de lágrimas, ni más ni menos. También estas a su manera inventan una idolatría y desarrollan una manera de inundar el alma con un aluvión inevitable de profunda tristeza adictiva. El culto a Tamuz es la piedra angular de la cultura de la depresión, que incorpora de una manera el mejor método para generar depresión, producir dolor artificialmente. De hecho, uno de los significados en la Torá de la palabra exep es depresión, es salir ídolo, lo que sugiere que la idolatría y la depresión están estrechamente vinculadas. Pues en sí eso era lo que estaba pasando con las mujeres que estaban en el templo. Estaban llorando y haciendo todo ese acto que hacían, llevando a las emociones y a los sentimientos. ¿Qué pasa hoy en día también? No solamente con la Iglesia Católica y sus ritos, y si vemos tantas estatuas de Cristos y de vírgenes que salen haciendo, le salen lágrimas, llorando, igual imitando a lo que hacían ya antes, y solamente que han trasladado ese paganismo al cristianismo. También hoy en día el protestantismo en general, ¿en qué está basado? En emociones y sentimientos, sus cultos, ¿o no? ¿Qué es lo que se va apelando? A esa emoción y a que se debe de sentir supuestamente el Espíritu Santo, pero en realidad no es eso. Lo que están haciendo
algunos sin saberlo, otros conociéndolo, es volviendo a ese paganismo. ¿Y qué está pasando hoy en día en la iglesia adventista? No se está volviendo otra vez, no se está volviendo como las iglesias protestantes, como los pentecostales, que van clamando a esas emociones y a esos sentimientos. No se hacen shows en la iglesia, teatros y cosas y canciones todo el tiempo para sacar ese sentimentalismo que claramente Dios nos marca en su palabra, que no debemos de regirnos por eso, sino por la palabra de Dios. Pues eso es lo que más o menos puedo explicarles en esta mañana acerca de Tammuz. Sé que hay muchas más cosas, pero por el tiempo no lo haremos. Pero en sí, que eso era lo que estaba pasando en ese tiempo. Y por eso Dios una y otra vez les estaba advirtiendo todo lo que le llevó en visión a Ezequiel. Y le dijo todo lo que estaba pasando, que eran completamente del otro lado, ya no formaban parte del pueblo de Dios, sino que formaban parte del pueblo pagano de ese tiempo. Pues y aquí, claro, todo esto no se nos dice en la escuela. Didi. No pares de golpe. No, que fijaros cómo Tammuz viene de Babilonia, ¿no? Y ¿de dónde viene la adoración de ídolos también? De María y estas cosas. Sí. De Babilonia, De de hecho, la Babilonia bíblica, de la Babilonia espiritual. O sea que siempre es el mismo paralelismo, ¿no? Y como esa Ishtar también es la futura Virgen María, entre comillas, que estas personas están adorando. Claro, y que muchas fiestas de estas de adoración de pirotecnia y de adoración de figuras, estamos viendo que la sociedad, los ayuntamientos, las ciudades y todo es lo que promueven. Están promoviendo fiestas totalmente paganas, igual que ir a comprar un viernes por la noche, el Black Friday o no sé qué, y el Cyber Monday. Todo esto tiene su raíz satánica todo, porque el Black Friday venía de la venta de esclavos. O sea, ya no es solo una fiesta pagana, sino es que es un insulto a la raza humana también, ¿no? O sea, pero la gente se vuelca a esas fiestas como borregos, ¿no? En vez de perseguir la sabiduría y digamos, hacer las cosas como Dios manda, porque realmente es lo que les va a beneficiar a ellos, la gente se tira al barro de cabeza, ¿sabes? O sea, estamos viendo que los gobiernos, cada vez que hacen algo y deciden algo para que nosotros vayamos allí a seguirlos, es siempre para acabar perjudicándonos a nosotros mismos. O sea, es que la ciudadanía, la población tiene un problema, que es que están superando los límites de ignorancia, vamos. O sea, es que se dejan engañar a unos niveles brutales. Entonces que ya no sabes qué hacer ni qué decir frente a estos comportamientos, porque es que la gente chilla, se vuelve loca cuando le abren las puertas de la tienda. A ver, es que, ¿pero a dónde estamos llegando? O sea, ¿no les da vergüenza a esta gente? ¿O es que no tiene? ¿O es que no se da cuenta? No sé, no entiendo. Yo hay cosas que no las voy a entender. Y más sabiendo toda la historia que hay detrás de todo esto, de dónde viene y a dónde nos lleva. O sea, es que nos va a llevar a nuestra propia destrucción. Y la gente, luego, cuando estas mismas personas, porque es que lo ves, estas mismas personas ponen un atentado en París y se ponen la banderita en el Facebook. Y ya está. Yo soy una buena persona, tú. Y todo lo otro no importa. Pero todo el dinero que se gastan en esa noche y todo el espíritu que remueve, porque es un espíritu demoníaco eso no les importa, ¿vale? Pero no es así, las cosas no son así. O sea, yo creo que tenemos que ser sensatos, eso es ser hipócrita, vamos. Es que, bueno, hipócrita es lo primero, luego lo último mejor no lo digo, pero madre mía, ¿dónde estamos llegando? No sé. Yo creo que necesitamos hacer una profunda reflexión sobre cómo está el mundo y nuestro comportamiento, porque si no, la bestia es que nos vuelve a llevar al mismo sitio donde nos llevó hace 3.000 años, o 2.000, o hace 500 también. Es que la gente vuelve a caer continuamente en la piedra más grande. Ya no estamos diciendo que te trompieces con algo que no se ve o que es más sutil, pero es que eso es, vamos, eso es de cajón, ¿no? ¿Qué se dice? Así de claro. Así es.
Lamentablemente hasta esos puntos hemos llegado. Pues y para ir acabando con eso, quería resaltar ese punto porque me pareció muy interesante, cosa que en la escuela sabática no se nos menciona ni mu, porque, bueno, no investigan o no quieren decir lo que hay detrás de todo y porque se ven involucrados la Iglesia Adventista también en ello. Y para terminar, otro de los puntos que quería resaltar de la escuela sabática era hablando cómo Dios le dio una profecía que 70 años era lo que iba a durar su cautiverio y luego volverían, la liberación. Y volvemos otra vez a esa analogía que hacemos y que en la Biblia está plagada de eso, 70, acordémonos de que el 70 también significa 7, y el 7 y el 7000 y la liberación. Volviendo una vez más a eso, 70 años, nos dice aquí, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, declara el profeta, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y las convertiré en desierto para siempre. Y vamos otra vez que cuando Cristo venga al 7000, en el séptimo milenio, pues la tierra quedará desierta y se librará totalmente los verdaderos hijos de Dios serán libertados. Una y otra vez con eso. Pero hay algo interesante también que ayer platicaba con Ángel y con Víctor, que aparece, este es un comentario, el comentario bíblico de Elena White hablando acerca de eso, de la profecía que se les dio, que en los 70 años vendría Dios y castigaría a sus enemigos y ellos pues serían libertados. Pues ella nos habla algo aquí interesante que dice: a la luz de estas claras palabras que predecían la duración del cautiverio, parece extraño que alguien afirmara que los israelitas pronto volverían a Babilonia. Y sin embargo, había en Jerusalén y en Babilonia quienes persistían en fomentar en el pueblo la esperanza de una pronta liberación. Dios castigó rápidamente a algunos de esos falsos profetas y así defendió la veracidad de Jeremías, su mensajero. Si nosotros entendemos el tema de los 6.000 años de pecados y al 7.000 viene Cristo, y lo ponemos, y ya vamos a ver que Elena White está poniendo este contexto también para los del tiempo del fin, nos dice que en ese tiempo, pues, Dios les había dado un tiempo que iba a durar eso, ni un día más ni un día menos, 70 años era lo que, pero había muchos, y ella nos dice que parecía extraño que a pesar de que les dijera, decían que la liberación iba a ser antes. ¿Qué está pasando hoy en día? Claro, las personas que no quieran ver este tema, pues no lo van a ver así, pero si nosotros analizamos con el discernimiento que Dios nos puede dar, ¿qué está pasando hoy en día? Muchas personas dicen que Cristo viene antes del final de los 6.000 años. ¿Y qué nos está diciendo aquí? De hecho, después nos dice, en el fin del tiempo se levantarán personas que crearán confusión y rebelión entre el pueblo que profesa obedecer a la ley de Dios. Pero tan ciertamente como cayeron los castigos divinos sobre los falsos profetas en los días de Jeremías, con la misma seguridad los obradores de iniquidad de hoy recibirán una medida completa de castigo, pues el Señor no ha cambiado. Los que profetizan mentiras animan a los hombres a que consideren livianamente el pecado. Pero cuando se manifiesten los terribles resultados de sus malos actos, procurarán, si es posible, que aparezcan como responsables de sus dificultades a los que han amonestado fielmente, así como los judíos culparon a Jeremías de sus desgracias. Era el profeta que estaba hablando diciendo que esos 70 años iba a durar, lo que era el cautiverio. Y hoy en día, pues la misma profeta, Elena White, y la Biblia y sus profetas, que hablan de los 6.000 años de pecado y al séptimo y al terminar viene Cristo. Y también nos dice aquí, estos llamados profetas, en su celo fingido por el Señor, ganaron muchos más creyentes y seguidores que los verdaderos profetas que daban el sencillo mensaje del Señor. Hoy en día hay unos que apuntan que vendrá después y otros que apuntan que viene antes. Y entonces aquí la profeta de Dios nos está llevando o poniendo a analizar estas cosas, a pesar de que tal vez no nos lo diga directamente, pero si nosotros hemos estudiado este tema y hemos visto claramente las profecías, vemos que es una advertencia para aquellos
que están poniendo que Cristo viene antes, que no lo verán, pues como no ven muchas cosas, pero yo creo que a mí me dejó muy claro esta cuestión, que cuando no aceptamos la luz que proviene de Dios, de su palabra, pues obviamente Dios nos va a llamar a cuentas, porque hemos rechazado, ni tan siquiera hemos querido escudriñarla. Fijaos cómo precisamente Jeremías iba advirtiendo, diciendo las cosas tal cual serían, y que consiguió represalias que fueran a por él. Exactamente. Y eso va a seguir pasando con todo el pueblo de Dios, que diga lo que tiene que decir, el mensaje conciso, claro y tal como es. ¿Y quién lo perseguía? ¿Era los pueblos de fuera que iban a invadirlos? No, eran los mismos suyos. Y luego es curioso porque también vemos en la historia como en el reinado que nos habla aquí, en el cual estaba situado Jeremías, cuando había sedecías, y ¿qué acontece? Pues una vez más, quien está por lo que él dice, resulta que es alguien que no es de dentro. Sí, exactamente. Sino que viene de otro pueblo que teóricamente iba a invadirlos. Que era el pueblo pagano, impío. Claro, o sea, es que mirad una vez más el paralelismo. ¿Quién va a escuchar más? ¿Los de dentro del pueblo de Dios o los de fuera? Los de fuera. Se repite, sí, siempre se repite. Y después la profecía evidentemente se cumplía cuando debía cumplirse. Dios no da un dato que sea erróneo. Ni lo anticipa ni lo posterga, porque nos cogería por sorpresa. Y Dios nunca hace eso, por eso avisa a los profetas para que los profetas lo comuniquen. Entonces, si este cálculo era preciso, exacto, matemático, ¿no lo va a ser el regreso de Cristo? Algunas personas escriben, pero es que los días serán acortados. Pero recordemos una vez más, los días, ¿de qué fueron acortados? ¿Del cumplimiento de la profecía? No, se cumplió exactamente cuando tocaba. Lo que fue acortado fue el ataque al pueblo de Dios, las muertes de ellos. Eso es lo que se acortó, pero la profecía se cumplió cuando tocaba, justo al fin del cómputo. Por tanto, una vez más, que no se busquen excusas. Las cosas son como son, y si no les gusta, pues se lo tendrán que hacer mirar, porque se les están jugando su salvación y la de los demás, porque evitan que el mensaje llegue a otros, y eso sí que es grave. Así es, pues. No, di. Digo que ahora esto que ha dicho Víctor, de que los mismos propios de donde se está dando el mensaje son los que más trabas ponen la mayoría de las veces, porque seguramente que Víctor habrá ido a muchos sitios del mundo y habrá visto lo que hay, y muchas veces el mensaje fuera como que parece un regalo, ¿no? Y cuando lo das dentro parece que molesta, ¿no? Y eso es verdad, porque, o sea, en muchos sitios se habla, se mueve por internet y tal, y normalmente no son gente de aquí. Y luego, sin embargo, los medios de comunicación de aquí y todo lo que hacen es totalmente lo contrario. O sea, despistar y dar más noticias para generar más miedo, más duda. O sea, de alguna manera lo están haciendo ya. O sea, lo que ya sucedía en el tiempo de Jeremías ya lo estaban haciendo. Y a muchas de las personas que, al igual que te escriben a ti, que dicen que están solos porque sus familias lo tienen como un poco apartado, eso ya es ese comportamiento, ¿no? Porque lo más seguro que ya le estén diciendo es que tú no estás bien, tienes que ir al psicólogo, que esto que te pasa a ti no es normal, ¿sabes? Porque a mí me ha pasado. Yo lo digo porque a mí en mi caso me ha pasado. O sea, y la mayoría tengo compañeros y en sus familias les ha pasado también. O sea, son gente que no son hipócritas, dicen las verdades, y tú ya eres un estorbo en tu familia. Tú como que ya no vas en la sintonía de la vulgaridad, ¿sabes? Entonces te quieren hacer ver que tienes tú el problema, ¿no? Entonces muchas veces te estás sintiendo más reconocido con gente que no te conoce de nada, pero que tiene un punto de sensatez, que en tu propia casa, sabiendo cómo eres, que eres una persona ejemplar, que no sé qué, pero que dicen las cosas tal y como son, y a ellos no les da la gana de aceptarlo. Y punto. El motivo no se sabe, pero yo creo que ya es como un poco un virus, una enfermedad que se ha ido arrastrando al paso de los años,
Y que esto, pues, al final son cadenas que ha ido poniendo el demonio y que se han ido pues ramificando entre las familias y que en muchos de los casos este virus en mayoría a la sanidad. Entonces, el que está en minoría, ¿qué le toca? Pues sufrir y pasarlo mal. Pero eso ya está sucediendo aquí, en la actualidad. Pero yo creo que, a ver, que la gente que se encuentra en esta situación tiene la oración, tiene un montón de armas para no dejarse hundir a esto. O sea, ya pueden venir 10.000 y quien quiera. Que si Dios quiere que tú estés de pie, vas a estarlo. Y quien tiene el problema son estas personas. Son las personas que no respetan a la gente humilde de corazón y que está diciendo las cosas tal y como son y que sigue todavía en sus necedades. Estos son los que tienen el problema. Porque todavía no les toca un poco, pero cuando empiecen a caer plagas y empiecen a tener sus problemas, pues luego empezará. Luego será tarde ya. ¿Vale? Así es. Pero bueno, yo creo que se tienen que hacer pues la reflexión de antes, igual que el Black Friday, ¿no? Que la historia lo dice y las personas no lo quieren ver. Pues si no lo quieren ver, tienen un grave problema. Entonces, ciegas, así es. Pues vamos a terminar. Que Dios nos ayude a siempre estar siempre estar con la verdad. Sea que nos lluevan lo que nos llueve. Siempre la verdad ahí de frente y a pesar de todas las consecuencias que nos traiga eso, pues ser valientes, como nos dice su palabra, y siempre estar de parte de Dios. Leer la del viernes, la cita del viernes ya para Vale. concluir. Que dice, estamos continuamente en peligro de ponernos por encima de la sencillez del Evangelio. Hay un intenso deseo de muchos de impresionar al mundo con algo original, que eleve a la gente a un estado de éxtasis espiritual y cambie el estado actual de las cosas. Ciertamente hay gran necesidad de un cambio en el estado actual de las cosas, porque no se comprende cómo se debiera el carácter sagrado de la verdad presente. Pero el cambio que necesitamos es un cambio de corazón y solo se puede obtener buscando a Dios individualmente, buscando su bendición, pidiéndole su poder, orando fervientemente para que su gracia pueda venir sobre nosotros y que sean transformados nuestros caracteres. Este es el cambio que necesitamos hoy y para lograrlo deberíamos ejercer energía perseverante y manifestar cordial fervor. Deberíamos preguntarnos con verdadera sinceridad, ¿qué debo hacer para ser salvo? Deberíamos saber exactamente qué pasos estamos dando hacia el cielo. Amén. Más claro ni el agua. Vamos a terminar con una oración. Víctor. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por estar en tu santo sábado y te agradecemos también por estos momentos que nos das para congregarnos y poder compartir tu palabra, no solo entre nosotros, sino también con las personas que van a seguir esto, que lo están haciendo en directo y los otros que lo van a ver posteriormente grabado. Ayúdanos, Señor, a seguir juntándonos, a ser de un mismo sentir, a ser un solo pueblo y a prepararnos para tu venida, pase lo que pase y nos pase lo que nos pase. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes y llegar hasta el final, si es tu voluntad, estando contigo. Perdona nuestros pecados y bendice a tu pueblo alrededor del mundo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.